Hola, continuamos nuestro trabajo en física con la cinemática, los movimientos que componen la cinemática. Hoy vamos a trabajar el movimiento circular uniforme MCU. ¿Sí? Vamos a definir primero qué es el movimiento circular uniforme. Entonces dice, es aquel movimiento en el cual el cuerpo durante su recorrido o trayectoria describe una circunferencia de radio R. En este movimiento el vector velocidad siempre cambia su dirección y es un vector tangente a la circunferencia. Sí, me explico. Supongamos que esta es una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia de radio R. Recordemos que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de ella, ¿sí? A cualquier punto de ella. Ese es el radio, siempre es un valor constante, como cuando lo trazamos con un compás. Esa abertura que le damos al compás es lo que llamamos el radio, la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier parte de ella. El cuerpo, digamos que este es el cuerpo, inicia su movimiento y siempre está haciendo esta trayectoria. Durante su movimiento describe una circunferencia de radio R, ¿sí? Ahora, dice que en este movimiento el vector velocidad siempre está cambiando su trayectoria. El vector velocidad es un vector tangente. Tangente significa que solo corta la circunferencia en un punto. Un vector que corta la circunferencia en un punto, el vector velocidad. Y siempre cambia su dirección. Siempre ese vector velocidad está cambiando su dirección. ¿Sí? Siempre está cambiando su dirección y sentido, ¿sí? Ese vector velocidad que es tangente, por la que toca la circunferencia en un punto, siempre está cambiando su dirección y sentido. Ojo, esta velocidad, estamos hablando de un movimiento circular uniforme. La velocidad es constante, ¿sí? La velocidad, a pesar de que cambia la dirección, es constante. Esa velocidad no cambia, es un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Eso es la definición de lo que es el movimiento circular uniforme. Veamos los componentes de este movimiento. ¿Sí? Componentes
del movimiento circular uniforme. Un primer componente lo vamos a llamar el período. ¿Sí? Y lo vamos a representar con la letra T mayúscula. Y se define como el tiempo que se demora el cuerpo en dar una vuelta completa. ¿Sí? El tiempo que se demora el cuerpo en dar una vuelta completa. Continuemos allí. El período se representa con una T mayúscula para diferenciarla del tiempo normal, que siempre lo hemos representado con una T minúscula. Su unidad fundamental es el segundo. Recuerde que siempre el segundo lo hemos representado con la letra S únicamente, ¿sí? Coma, matemáticamente los puntos T, que es el periodo, es igual a tiempo empleado sobre número de vueltas. Sí, esta es matemáticamente la definición de lo que es el periodo. El tiempo empleado sobre el número de vueltas. ¿Sí? O sea que uno el periodo lo podría dar en segundos por cada vuelta, pero como la definición misma dice es el tiempo que se demora para dar una vuelta, simplemente el periodo lo representamos en segundos, ¿sí? Pero es el tiempo empleado por cada vuelta. Eso es la definición de lo que es la primera componente de este movimiento, que es el periodo. La segunda componente de este movimiento, la frecuencia. La frecuencia. ¿Sí? Entonces dice, se define como el número de vueltas que da el cuerpo en la unidad de tiempo. La frecuencia la representamos con una F minúscula, ¿sí? Sus unidades son revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, vueltas. Cuando hablamos por es sobre, ¿cierto? Vueltas sobre segundo.
pero la más utilizada es revoluciones por segundo, que se representa únicamente como segundos, ahorita más adelante lo vemos en los ejercicios, a la menos 1, y se conoce con el nombre de hertz, que se representa como Hz. Un hertz es un segundo a la menos 1, o una vuelta por segundo, o una revolución por segundo, ¿sí? Matemáticamente, frecuencia es igual a número de vueltas sobre tiempo empleado. Y esto sería matemáticamente la definición de frecuencia. Aquí quiero hacer un paréntesis y observemos lo siguiente: relación entre el período y la frecuencia, ¿sí? Observemos: período, tiempo empleado sobre el número de vueltas; frecuencia, número de vueltas sobre el tiempo empleado. El período y la frecuencia se llaman inversos multiplicativos, porque el uno tiene como numerador el tiempo empleado y el otro tiene como denominador el tiempo empleado. El uno tiene como denominador el número de vueltas y el otro lo tiene como numerador. Eso se llaman inversos multiplicativos. Entonces decimos acá que el 1 es el inverso multiplicativo del otro. Es decir, dos puntos, el período es igual a 1 sobre la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 sobre el período. El 1 es el inverso del otro, el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es que se invierte numerador y denominador. El inverso aditivo sería la resta, ¿cierto? El inverso aditivo de 1 sería menos 1, el inverso aditivo de 2 sería menos 2, ¿cierto? Además, podemos decir que la frecuencia multiplicada por el período siempre nos da 1. Esta es la relación que hay entre el período y la frecuencia. Son inversos multiplicativos el uno del otro y su producto da 1, ¿sí? Entonces ahí está la relación entre los dos. Veamos la tercera componente de este movimiento. Tercera componente: velocidad. Ojo con esta velocidad. En muchos libros lo encuentra uno como v simplemente, o también se representa como v sub t, velocidad tangencial. Recuerden que yo les decía cuando vimos la definición de que como el vector velocidad siempre está cambiando su dirección, es un vector que es tangente a la circunferencia. Entonces en algunos libros lo encuentras como v y en otros libros lo encuentras como v sub t, ¿sí? Y se define como el arco recorrido en la unidad de tiempo. ¿Sí? Sus unidades, como ya sabemos, normalmente en el sistema MKS y CGS, sus unidades son el metro por segundo sobre segundo y o
en centímetro sobre segundo. También podemos utilizar el kilómetro por hora, ¿no? Eso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esta velocidad? ¿Qué quiere decir arco recorrido en la unidad de tiempo? Simplemente, si tengo una circunferencia de radio R, ¿sí? Entonces, el cuerpo empezó a moverse, ¿sí? Empezó a moverse y resulta que recorrió esta distancia. Esta distancia que tenemos acá lo vamos a llamar un arco, una distancia que en una circunferencia, por no ser lineal, lo vamos a llamar un arco, lo vamos a representar con la letra S, ¿sí? Entonces dice que la velocidad es arco recorrido, o sea, distancia recorrida sobre tiempo. Entonces, velocidad es igual a arco recorrido sobre la unidad de tiempo, ¿sí? Esa es la definición de velocidad. Velocidad es arco recorrido sobre unidad de tiempo, donde S es arco recorrido T es el tiempo, o que no es el mismo tiempo de una vuelta completa, que lo llamamos periodo, ¿sí? Es el arco recorrido en la unidad de tiempo. La unidad de tiempo. ¿Listo? Pero, si el cuerpo da una vuelta completa, recorre la longitud completa de la circunferencia. Y emplea un tiempo equivalente a un periodo. Sí, porque recuerde que dijimos que el periodo era el tiempo que se demoraba en dar una vuelta completa. Si recorrió la circunferencia completa, dio una vuelta. Entonces el tiempo que emplea en dar una vuelta completa, si da una vuelta completa, la vuelta sería la longitud de la circunferencia y el tiempo que emplea es el periodo. Entonces, velocidad es igual a distancia recorrida. Si dio una vuelta completa, longitud de la circunferencia. ¿Y qué tiempo emplea? Dijimos que emplea un periodo, porque da una vuelta completa, y el periodo es lo que se demora en dar una vuelta completa. Lo que quiere decir que el periodo es igual a la longitud de la circunferencia, la velocidad es igual a la longitud de la circunferencia sobre el periodo. Pero recordemos que matemáticamente la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. Esto es lo que es la longitud de la circunferencia. O sea, si yo cojo un hilo y hago una circunferencia con ella, la longitud de ese hilo, yo la encuentro como 2pi por el radio. Recuerden que pi es una constante que es matemática, que vale 3.14, y este es el radio de la circunferencia. Y el periodo dijimos que lo representamos con la letra T. Entonces podemos definir que la velocidad se puede calcular como 2pi por el radio sobre el periodo, ¿sí? Y también recordemos que 1 sobre el periodo, lo dijimos en la relación entre periodo y frecuencia, 1 sobre el periodo de frecuencia, también puede ser que la velocidad es 2pi por el radio por la frecuencia. Con cualquiera de estas ecuaciones, y según lo que yo conozca, puedo determinar la velocidad con la que se mueve un cuerpo en un movimiento circular uniforme. Velocidad igual a 2pi por el radio sobre el periodo, o velocidad igual a 2pi por el radio por
la frecuencia. Damos el cuarto componente de este movimiento. Cuarto componente se llama la velocidad. Velocidad angular. Sí, recordemos, como se está moviendo circularmente, él también recorre un ángulo, ¿cierto? Entonces decimos que en este movimiento, por ser a velocidad constante, entonces, por ser un movimiento con velocidad constante, el cuerpo recorre ángulos iguales en tiempos iguales y se conoce como velocidad angular. Esta velocidad angular la vamos a representar con la letra W. Sus unidades son radianes sobre segundo. Cuando hablamos de ángulo hablamos de radianes sobre segundo, ¿sí? Entonces, y matemáticamente, radianes sobre segundo. Entonces miremos, supongamos que esta es una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia de radio R. Pongamos este radio por acá. Acá, una circunferencia de radio R. ¿Qué nos está diciendo cuando dice que recorre o barre ángulos iguales en tiempos iguales? Que simplemente que si en un segundo el cuerpo recorrió un ángulo alfa cualquiera, en el segundo siguiente también va a recorrer el mismo ángulo alfa. O sea, este ángulo alfa, si se demora un segundo para recorrerlo, se demora otro segundo acá. Si recorrió 45 grados en un segundo, 45 grados recorre en otro segundo. ¿Por qué? Porque su velocidad es constante, ¿sí? Su velocidad es constante, recorre o barre, como si fuera un limpiabrisas, recorre o barre ángulos iguales en tiempos iguales. Eso es lo que nos dice la definición de velocidad angular. Velocidad angular dijimos que lo vamos a representar con la letra W. Y W dice que es ángulo recorrido en la unidad de tiempo. Esta sería la velocidad angular que dijimos la vamos a dar en radianes por segundo. Tenemos que alfa es el ángulo recorrido. T es el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que es la definición de velocidad angular. Pero, aquí hay otro pero, como lo hay en la velocidad lineal, pero si el cuerpo da una vuelta completa recorre 360 grados o 2pi radianes. Recordemos que una vuelta completa equivale a 360 grados o 2pi radianes y gasta un tiempo equivalente a un periodo, ¿sí? Recordemos que una vuelta completa, dijimos que el tiempo empleado para dar una vuelta completa se llama un periodo y lo representamos con la letra T mayúscula. Entonces,
W, que es velocidad angular, es igual a una vuelta completa, que son 2 pi radianes, sobre un período, ¿sí? Tiempo entre la longitud, el ángulo recorrido, 2 pi radianes o 360 grados. El tiempo empleado, un período. Y recordemos que 1 sobre el período de frecuencia, entonces también puedo decir que W es igual a 2 pi radianes multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Esta sería otra fórmula que me permite determinar la velocidad angular, ¿sí? Vamos a seguir al lado de allí. Y entre la velocidad angular y la velocidad lineal también hay una relación. Relación entre velocidad, que también se puede conocer como velocidad lineal, o sea, v, y velocidad angular. Entonces recordemos que dijimos velocidad es igual a 2 pi por r sobre el período, ¿sí? Y dijimos que velocidad angular es igual a 2 pi radianes, ¿sí? Sobre el período, ¿sí? Observemos en esta fórmula que tengo acá. Si yo, esto que estoy encerrando en rojo, lo miro es 2 pi sobre el período, 2 pi sobre el período. ¿Qué quiere decir? Que este 2 pi sobre el período es W, ¿sí? Lo que nos lleva a la conclusión de que la velocidad es la velocidad lineal o velocidad tangencial es igual a W, o sea, la velocidad angular, multiplicado por el radio, ¿sí? Si yo conozco la velocidad angular y conozco el radio, puedo hallar la velocidad lineal por medio de esta relación que hay entre la velocidad angular y la velocidad lineal, ¿sí? Vamos para una quinta variable en este movimiento que se llama la aceleración centrípeta. La vamos a representar como A sub C, aceleración centrípeta, ¿sí? Ustedes me dirán, pero ¿cómo que aceleración si este movimiento es con velocidad constante? El hecho de que el vector velocidad esté cambiando constantemente su dirección hace que haya un vector de aceleración que está dirigido hacia el centro de la circunferencia y lo llamamos una aceleración centrípeta. Miren, como ejemplo, cuando usted va en una glorieta en un carro y el carro entra muy rápidamente, usted trata de irse hacia el centro de la circunferencia y usted la deja el cuerpo hacia un lado para no caerse. Esa es la que llamamos la aceleración centrípeta, que se origina por el cambio de dirección del vector velocidad. Entonces aquí hay una aceleración centrípeta que se dice que es un vector dirigido hacia el centro de la circunferencia. A causa del cambio de dirección del vector velocidad. Sí, si usted tiene una circunferencia, usted se está moviendo en una circunferencia de radio R, se está moviendo en este sentido el cuerpo, un cuerpo que se está moviendo en este sentido, un cuerpo que se mueve en este sentido, ¿sí? Entonces,
como ese vector velocidad está cambiando constantemente su dirección, ese vector que es tangente, ese vector velocidad, cambia constantemente su dirección, a causa de ese cambio de dirección, hay una aceleración que trata de echar el cuerpo hacia el centro de la circunferencia. Ese vector es el que conocemos como la aceleración centrípeta, es un vector dirigido siempre hacia el centro de la circunferencia. Es el que llamamos aceleración centrípeta, que repito es ocasionado por cambio de dirección del vector velocidad, ¿sí? Esa aceleración centrípeta se calcula de la siguiente manera: la aceleración centrípeta es igual a la velocidad elevada al cuadrado sobre el radio. Así se calcula la aceleración centrípeta. Pero recordemos que la velocidad también es 2pi por r sobre el período, ¿sí? Que vimos que la velocidad era esto, y esto elevado al cuadrado, porque está al cuadrado, y dividido r. Entonces nos queda que esto al cuadrado es 4, pi al cuadrado, r al cuadrado, sobre t al cuadrado. Y multiplicar en el denominador hay una r. Yo puedo cancelar una r de acá con la r de abajo. Entonces nos queda que la aceleración centrípeta también la puedo calcular como 4pi cuadrado por r sobre período elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre r, o también es 4pi al cuadrado por r sobre período al cuadrado. Con cualquiera de esas dos fórmulas puedo calcular la aceleración centrípeta. Mire que en el denominador está el período elevado al cuadrado, ¿sí? Recordemos que aceleración tiene como unidades metro por segundo cuadrado o centímetro por segundo cuadrado. Ese segundo cuadrado sale de acá del período al cuadrado. Esa es la aceleración centrípeta. Y por último, tenemos un sexto componente que se llama transmisión del movimiento. Transmisión del movimiento. ¿Sí? ¿Qué tenemos en esta transmisión del movimiento? Supongamos que usted tiene dos ruedas o dos poleas, cualquiera, de diferente radio, ¿sí? Dos poleas de diferente radio, digamos que este tiene un radio R1 y que este tiene un radio más pequeño R2, ¿sí? Por ejemplo, la transmisión del movimiento por medio de la cadena en la bicicleta. Los dos platos están unidos por medio de una cadena, ¿sí? Aquí decimos que esto es una cadena o una correa o algo que une estas dos ruedas o poleas, ¿sí? Y que la una le está transmitiendo el movimiento al otro. Se están transmitiendo el movimiento. Son dos circunferencias de diferente radio. Recordemos, en cualquier punto de esta circunferencia o de esta banda que une las dos correas, en cualquier punto, si aquí tengo una velocidad 1 y aquí tengo una velocidad 2 en esa polea, esa velocidad 1 en esa banda que las une va a ser igual a la velocidad 2. Esas dos velocidades van a ser iguales, ¿sí? Y recordemos que velocidad 1 dijimos que era igual a 2pi por R1 sobre el período 1, ¿sí? Y decíamos que la velocidad 2 es igual, porque velocidad la teníamos como 2pi por el radio sobre el período, y la velocidad entonces sería igual a ¿qué? A 2pi por R2 sobre el período 2, ¿sí? O también decíamos que era igual a 2pi por R1 y decíamos 1 sobre el periodo de frecuencia 1, ¿sí? O es igual a 2pi por R2 por la frecuencia 2, ¿sí? Aquí tenemos una igualdad donde este término 2pi y 2pi yo los puedo cancelar.
Entonces me queda que R1 por frecuencia 1 es igual a R2 por frecuencia 2, ¿sí? O sea, si yo conozco la frecuencia y el radio de una de ellas y conozco el radio de la otra, puedo averiguar la frecuencia de la otra. ¿Quién da más rápido una vuelta? La da más rápido la circunferencia pequeña da una vuelta más rápido que esta. ¿Sí? O sea que la frecuencia de este es mucho más alta porque se demora más tiempo en dar una vuelta. ¿Sí? Se demora más tiempo en dar una vuelta. También recordemos que decíamos que W1 por R1 es igual a W2 por R2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que velocidad es igual a W por R. Velocidad 2 es igual a W por R2. Entonces queda listo que también puedo determinar una relación de velocidades angulares con respecto a los radios de las dos circunferencias que estoy seleccionando. Estos son los principales componentes y definiciones del movimiento circular uniforme. Entonces, en un próximo video haremos ejercicios de aplicación de cada una de estas fórmulas. Espero se inscriban en mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Vázquez.